Imagínese encerrado en una prisión famosa por su diseño ineludible, rodeado de aguas traicioneras y guardias armadas a cada paso. La mera idea de liberarse de la isla de Alcatraz parece una quimera, pero ¿y si le dijera que algunos valientes se atrevieron a desafiar las probabilidades e intentar lo imposible? Esta es la historia de un grupo de presos que se negaron a rendirse a su destino y se unieron para planear una fuga sin precedentes. Es una historia de astucia, valentía y determinación, en la que cada movimiento es un riesgo, cada decisión es crucial y cada momento es una carrera contra reloj. Esta es la historia de Frank Morris, John Anglin y su hermano Clarence, que lograron lo imposible. Últimamente ha aparecido una enigmática correspondencia que, según se cree, pertenece a uno de los 3 famosos presos que huyeron de la tristemente célebre prisión de Alcatraz en 1962. La carta, que supuestamente es de John Anglin, habría sido enviada a la policía de San Francisco en 2013, pero no ha salido a la luz hasta que hace poco, lo que aumenta el misterio en torno a la audaz fuga. Mi nombre es John Anglin, dice la carta. Escapé de Alcatraz en junio de 1962. Sí, todos lo conseguimos esa noche, pero por un pelo. Enclavada en el corazón de la bahía de San Francisco, la isla de Alcatraz albergó en su día una de las prisiones más seguras del mundo. Apodada La Roca, esta formidable fortaleza albergó a algunos de los criminales más peligrosos de su época, entre ellos figuras tan conocidas como Al Capone y George Ametralladora Kelly. Pero Alcatraz no solo destacó por sus famosos residentes, sino también por su rica historia, que se remota a su uso como prisión militar durante la Guerra de Secesión y que contribuyó a su reputación de fortaleza impenetrable. Desde sus barrotes de acero hasta las traicioneras aguas que la rodeaban, Alcatraz está diseñada para mantener encerrado incluso al más osado de los artistas de la evasión. Sin embargo, a pesar de su reputación, unos pocos elegidos no se amilanaron e intentaron escapar, entre ellos Frank Morris, John Anglin y su hermano Clarence. Frank Morris era un hombre rodeado de misterio, con fama de ser uno de los delincuentes más astutos y decididos de su época. Llegó a Alcatraz en enero de 1960, tras una serie de condenas por atracos a bancos, robos y otros delitos. A pesar de estar recluido en la prisión más segura del mundo, Morris no se dejaba contener fácilmente. Tenía un historial de intentos de fuga de varias prisiones, lo que demostraba su inquebrantable determinación de liberarse. En su llegada a Alcatraz, Morris conoció a John Anglin, un compañero de prisión con una sed de libertad similar. Los dos se hicieron amigos rápidamente y poco después, el hermano de John, Clarence, llegó a la prisión, completando el trío de decididos artistas de la evasión. Los hermanos Anglin tuvieron una educación problemática, pues crecieron en el seno de una familia de temporeros que luchaba por llegar a fin de mes. La pobreza empujó a los hermanos a la delincuencia desde muy jóvenes, y su primer delito conocido fue el robo de una estación de servicio cuando solo tenían 14 años. Los hermanos no tardaron en intensificar sus actividades delictivas hasta que fueron capturados por robar la Columbia Savings Bank de Columbia, Alabama, y condenados a 35 años de prisión. Tras varios intentos fallidos de fuga de la penitenciaria de Atlanta, fueron trasladados a Alcatraz en 1960. El último miembro del grupo de evasión fue Allen West, antes de ser condenado a prisión por robo de automóviles en 1955. Allen, un delincuente en serie, ya había sido detenido más de 20 veces. Tras ser enviado de la penitenciaria de Atlanta a la prisión estatal de Florida, hizo un intento de fuga y fue capturado, acabando en Alcatraz en 1957. Juntos, los 4 hombres formaron un vínculo inquebrantable y comenzaron a urdir un plan que pasaría a la historia como la mayor fuga de la prisión jamás intentada. El 12 de junio de 1962 era otro día rutinario en Alcatraz, hasta que un guardia que hacía su ronda matutina descubrió algo espantoso. Al acercarse al bloque de celdas D, observó algo extraño entre las 3 celdas que le habían asignado. Los presos que estaban dentro, Frank Morris y los hermanos Anglin, no aparecían por ninguna parte. En su lugar, el guardia
guardia se encontró con 3 cabezas falsas, hechas de papel maché y pelo, que pretendían engañar a los guardias, haciéndoles creer que los presos seguían en sus celdas. Alarmado por este descubrimiento, el guardia dio rápidamente la alarma, lo que provocó una conmoción en toda la prisión. El alcaide responsable, consciente de la magnitud de la situación, avisó inmediatamente a las autoridades estatales y federales, así como al ejército estadounidense. Se inició una intensa persecución para encontrar a los presos desaparecidos y llevarlos ante la justicia. Al comenzar la búsqueda, las autoridades se encontraron con un misterio que les dejaría rascándose la cabeza durante años. En las celdas de los hombres desaparecidos, los guardias encontraron pruebas de un plan meticuloso. El FBI, la Guardia Costera y las autoridades de la Oficina de Prisiones trabajaron sin descanso para descubrir la verdad que se ocultaba tras el audaz plan. A medida que iban reuniendo las pruebas, empezaba a surgir una imagen de la determinación y el ingenio de los 3 presos, Frank Morris y los hermanos Anglin, John y Clarence. Los preparativos de la fuga habían comenzado en diciembre, cuando uno de los presos encontró unas viejas hojas de sierra, utilizando herramientas rudimentarias, incluido un taladro fabricado a partir del motor de una aspiradora. Fueron ensanchando poco a poco los orificios de los conductos de ventilación situados bajo los lavabos de sus celdas, ocultando sus progresos con trozos de cartón pintados. Durante la hora de música, Morris tocaba su acordeón para enmascarar el ruido de los taladros, aprovechando el tiempo reservado cada día para calmar a los presos con música. Una vez que pudieron pasar por los agujeros, los hombres montaron un taller secreto en el piso superior vacío de su bloque de celdas. Con la ayuda de impermeables robados y donados, construyeron una balsa y chalecos salvavidas, cosiendo y sellando cuidadosamente la goma de los tubos calientes de su taller. La balsa y los chalecos serían cruciales para su plan de fuga, que estaba minuciosamente elaborado hasta el más mínimo detalle. Los fugitivos eran listos e ingeniosos y crearon señuelos realistas de sí mismos para mantener oculto su taller nocturno. Crearon los señuelos con una combinación de jabón, polvo, papel higiénico y pasta de dientes, moldeándolos con la forma de sus cabezas. A continuación, añadieron toques finales, como pintura del taller de mantenimiento y cabello humano real de la barbería, lo que dio a los señuelos un aspecto realista. Durante sus horas de trabajo, los colocaban sobre sus almohadas y hacían que sus camas parecieran ocupadas con ropa y toallas metidas bajo las mantas. Esta astuta treta permitió a los hombres trabajar sin interrupción en su plan de fuga. Su siguiente reto fue salir del edificio. El techo tenía una altura de 9 metros, pero con determinación e ingenio, los presos utilizaron una red de tuberías para trepar y finalmente forzaron el ventilador situado en la parte superior del pozo. Lo mantuvieron en su sitio como un perno falso hecho de jabón, pero el resto de su huida siguió siendo un misterio. La verdad sobre su arriesgado plan sigue siendo uno de los grandes interrogantes de la historia de Estados Unidos. El destino de Morris y los Anglin sigue siendo desconocido, a pesar de las numerosas investigaciones y búsquedas realizadas a lo largo de los años, aunque su audaz fuga de la tristemente célebre isla de Alcatraz fue la comidilla de la ciudad. Nadie podía asegurar que hubieran llegado a tierra firme. Las pruebas eran fragmentarias y solo se encontraron restos de su balsa improvisada cerca de Angel Island. La versión oficial era que se habían ahogado en las traicioneras aguas de la bahía de San Francisco, mientras que otros susurraban que habían llegado a tierra firme, desapareciendo en la noche y comenzando una nueva vida con identidades falsas. A pesar de las exhaustivas búsquedas e investigaciones, nunca se encontró rastro alguno de los fugitivos, lo que dejó a las autoridades y al público en un estado de incertidumbre e incredulidad. Algunos dicen que los hombres contaron con la ayuda de conexiones en el Lampa o de simpatizantes afines que les proporcionaron comida, dinero y cobijo. Otros creen que permanecieron en el agua helada, incapaces de superar las poderosas corrientes y el oleaje embravecido. West, que se quedó atrás, reveló el plan de los hombres para llegar a Angel Island, nadar hasta tierra firme y robar ropa nueva en una tienda. Pero a pesar
pesar de eso, no se denunció ningún delito de esta naturaleza. Las autoridades buscaron por todas partes, pero no se encontró ningún cadáver en la bahía, por lo que la gente se preguntaba si los fugitivos habían parecido en las fuertes corrientes del agua. La desaparición de los tres hombres fue un verdadero enigma que hizo imaginar lo peor. A sus familias no les quedaron más que preguntas y su destino quedó incierto para siempre. En los años siguientes a la fuga, circularon rumores sobre el paradero del trío. Familiares y viejos amigos afirmaron haber recibido mensajes o incluso haber visto a los fugados en persona. A pesar de ello, el FBI se mantuvo escéptico y cerró oficialmente el caso en 1979, concluyendo que Morris y los hermanos Anglin se habían ahogado en la bahía. A pesar de esta conclusión, la historia de su audaz fuga de Alcatraz siguió cautivando al público e incluso se convirtió en una superproducción cinematográfica. Fuga de Alcatraz, en 1979, protagonizada por el legendario actor Clint Eastwood en el papel de Frank Morris. A día de hoy se sigue especulando sobre lo que realmente les ocurrió a los tres hombres, lo que aumenta aún más el misterio de su audaz fuga.